Se confirma el travestismo político de la derecha argentina en el outsider. Milei acaba de nombrar exministros de Macri en economía, seguridad y demás. Sí, y no enamorado en economía, creo que al que era el que fue director del Banco Central, cuando él es enemigo supuestamente del Banco Central. Mira, no lo sé. Yo siempre he dicho que es un tipo que no está bien de la cabeza, y esto no es una ofensa horrorosa contra pobrecito. Ay, sí se está metiendo con él porque es de ultraderecha. Pues no. Me estoy metiendo con él porque es un sujeto que no tiene muy clara la vida. Entonces dice cosas que luego dice que no dijo. Me acuerdo cuando dijo que debían venderse los órganos humanos, que una persona debería tener derecho a vender los riñones. Yo hice un video diciendo, te explico por qué es una estupidez. Y luego dijo que no lo había dicho. Y es enemigo del cambio climático, como toda la derecha, pero luego no dice que no dijo exactamente eso, o que la educación no es un derecho. Yo creo que es una persona que no tiene ideas muy claras, sino solo tiene el esqueleto de las ideas de un libertarianismo un poco a la invención, un poco a lo que suena guay, ¿no? Creo que es el caso de Milei, y el resultado pues es que no creo que vaya a tener un gobierno coherente. Si otros lo pueden llevar por un gobierno coherente, mira, bien por Argentina. Yo quiero mucho a los argentinos y tengo muchísimos amigos que regresaron a la Argentina después del exilio, que merecen vivir bien, pero no me queda claro que vaya a hacer lo que dijo, pero tampoco me queda claro qué va a hacer, por lo tanto, ¿no? Hay gente que me ha dicho, me ha reclamado. La semana pasada hicimos una transmisión de prueba, por cierto, con otra plataforma distinta que estoy probando, y estuvimos hablando fundamentalmente de Milei, y hubo gente que me dijo, pero es que no lo juzgues hasta no ver qué ha hecho. A ver, los votantes lo juzgaron sin ver lo que había hecho, ¿no? Pero nunca ha hecho nada. Los votantes lo juzgaron y votaron por él. Yo también tengo el derecho a juzgarlo por lo que dice. Ya por lo que hace es distinto. No creo y espero que no lleve a cabo el programa que originalmente ofreció. Sí creo que va a ser un gobierno mucho más descorado a la derecha de los imaginables hasta ahora en Argentina, porque el libertarianismo, y probablemente hoy tengamos oportunidad de hablar de ello, el libertarianismo está muy cerca, tan cerca de la derecha que es parte de la derecha, y de la derecha más militante y radical, aunque no sean autoritarios. Es decir, no es que sean nazis que quieran un Estado autoritario, pero sí es la extrema derecha que pretende abandonar a las mayorías en favor de las minorías. Y esto, los más apasionados de esto son clasemedieros que quieren quedar bien, parece que quieren quedar bien con los ricos a ver si les dan algo, ¿no? Laje, Rayo, Milei, o sea, ninguno de ellos pertenece a las élites económicas a las que están defendiendo, cuyas fortunas se están defendiendo. Dices tú, pues estos, ¿qué quieren? Que los reconozcan, que llegue, no sé, Carlos Slim y les dé así una palmadita en la cabeza y diga, buen muchacho, y tome una galletita. O algo así, no lo sé. No sé quién es el hombre más rico de Argentina, por cierto. Pero es la impresión que me dan, ¿no? Están defendiendo un mundo en el que ellos no participan. Así que vamos a ver qué hace Milei. De leer, creo que para decir que alguien no está bien de la cabeza hay que tener datos y no solo impresiones. Lo siento. Pero alguien que habla con su perro muerto a través de una medium no me parece que esté bien de la cabeza. Discúlpame. Estoy muy equivocado, probablemente, pero es una apreciación que me parece legítima. Alguien que se asesora en economía con el fantasma de su perro no tiene completo el kilo de patatas o de papas. No es el cuchillo más afilado del cajón. No tiene encendidas todas las lucecitas del árbol navideño. ¿Ok? Le faltan naranjas para ajustar la docena. Alguien que es capaz de decir una cosa y completamente la contraria el día siguiente no está bien de la cabeza.